Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy vamos a hablar del transporte público y de la situación urbana en nuestra capital. ¿Por qué se ha llegado a donde estamos actualmente y cuáles serían los pasos a seguir? Y además, muy importante, ¿a quién le corresponde esta responsabilidad? Vamos a ver esto aquí en Contexto. Pausa y volvemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 30 de marzo. Y Los Portales. Y estamos de vuelta aquí en Contexto y ahora nos toca hablar de la situación del transporte público, específicamente en Lima, aunque bien podríamos hacerlo sobre todo el país. Se dice pues que la congestión vehicular actual, según la Fundación Transitemos, por ejemplo, hace que el 38% de limeños pierda 1 hora y media al día en el tráfico citadino. Esto claramente involucra al transporte público, que se encuentra en una situación, la verdad, que tiene que ser de alguna u otra forma reformada. Pero para hablar del tema, se encuentra con nosotros el urbanista y arquitecto Eduardo Figari. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tal vez iniciemos... Su programa, sí. Muchísimas gracias a usted. Iniciemos tal vez con un diagnóstico de la situación actual del transporte público en nuestra capital. A ver, para comenzar, yo le diría que se queda corto cuando dice que se consume 1 hora y media al día. A ver, ayer he tenido la experiencia de una persona que se ha movilizado en un tramo relativamente corto, solamente dentro de la zona norte de la ciudad, y se ha demorado 1 hora y media, 1 hora y 40, para ser más preciso, en un viaje de ida, nada más. Entonces yo diría que a estas alturas, 1 hora y media, algunos privilegiados. Okay. Pero realmente la situación es dramática, ¿no? Ahora, y respecto del transporte público en sí, porque me imagino que esto trata un poco del tráfico, del tránsito, la situación del transporte público, por ejemplo, que no hay suficiente tal vez llegada a las distintas partes, que la gente a veces tiene que caminar hasta 1 kilómetro para llegar a un sitio donde pueda tomar un transporte público. ¿Cómo se encuentra esto en la capital? ¿Se está siguiendo? ¿Hemos seguido algún plan? ¿O qué es lo que está pasando? Ya, efectivamente, creo que usted enfoca bien el tema. O sea, el problema de transporte en realidad es de alguna manera o en gran medida resultado de la configuración de la ciudad, de cómo está organizada la ciudad y cómo nos movilizamos los ciudadanos. Entonces, yo diría que entre muchas otras características, Lima tiene 2 que destacan, ¿no? Una, por supuesto, es el crecimiento totalmente desordenado, caótico, pero más importante que eso todavía es un patrón de crecimiento de ocupación irregular de la periferia. Y entonces la generación de un casco central que está mejor equipado, que es la zona donde se encuentran los empleos, los trabajos, los comercios, etcétera, y una gran periferia normalmente muy precaria que se ha originado y se sigue originando mediante invasiones. Entonces esto implica que los ciudadanos, para trabajar, tienen que movilizarse diariamente de la periferia, normalmente, muchos, una gran cantidad. Hay un estudio que hizo Grade hace no mucho que señala que el 93% del crecimiento urbano de Lima ocurre a través de este sistema informal en la periferia. Entonces, toda esa población tiene que movilizarse, o gran parte de esta población, movilizarse hacia las zonas centrales, que es donde está el empleo, donde trabaja. Entonces, digamos, la estructura que tiene la ciudad es la que determina la enorme carga que tiene el sistema de transporte. Ahora, ¿por qué se origina esto? Yo diría que hay 2 temas. Uno, efectivamente, la escasez de vivienda, de oferta de vivienda, y por lo tanto, entonces la gente tiende a adquirir derecho de posesión de traficantes de tierras que van organizando invasiones sucesivas y luego van vendiendo estos derechos a la gente que no tiene otra alternativa. Por un lado, pero por otro lado, en el mundo formal, digamos, hay también gran parte de culpa o de responsabilidad en esto, porque hay normas de zonificación que establecen zonificaciones relativamente homogéneas en gran parte de la ciudad, lo que se llaman, por ejemplo, zonas residenciales, donde está prohibido el comercio. Por ejemplo, hay zonas, hay distritos, hay barrios en la ciudad donde pues para comprar un, no sé, pan,
Para comprar cualquier, una caja de huevos, hay que tomar el automóvil. ¿Por qué? Porque están prohibidos los comercios. Y eso es una cosa, entonces, utilizar las normas de zonificación como una forma de segregación de la ciudad es fatal. Entonces, si me preguntan qué hay que hacer, yo diría establecer una zonificación mixta y homogénea en toda la ciudad, que se pueda mezclar el comercio, la actividad productiva, la vivienda, como ocurre en todas las grandes ciudades del mundo, que tenemos vivienda en edificios, pero en los primeros pisos ocurren actividades comerciales, sean tiendas, sean oficinas, servicios, equipamiento público, lugares culturales, etcétera. Creo que si nosotros lográramos redistribuir entonces la población de Lima de tal manera que la gente que ahora está en la periferia pueda vivir en las zonas servidas, bien servidas de la ciudad, por un lado, y si conseguimos que los negocios y los comercios puedan ubicarse también en las zonas llamadas residenciales, creo que habría un cambio radical en el patrón de movimientos, digamos, ¿no? Ahora, usted, esto que nos propone, digamos, la idea de tener una zonificación mixta, ¿es algo que se ha considerado en algún momento o hay algo que se esté considerando ahora? O sea, ¿hay un plan vigente que se está llevando a cabo y que tal vez no es el adecuado, o hay más bien una falta de plan o un menjunje de planes que también puede ser la otra opción? Bueno, yo creo que el menjunje es la explicación acertada, ¿no? O sea, hay tantos, no solamente planes, tantas normas, el follaje normativo es tan frondoso y tan complejo que en realidad al final terminamos en el caos, porque hay normas para todo. Entonces, en realidad, en medio de esta maraña, cualquiera se puede mover informalmente, porque todo está prohibido, pero también todo está permitido. Entonces, es urgente una simplificación de criterios, por ejemplo, lo que le digo, ¿no? Establecer una zonificación flat, o sea, homogénea para toda la ciudad, donde se puedan mezclar los usos, ¿no? Ahora, ¿por qué ocurre esto? Yo creo que ahí hay un tema político y social, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a algunos distritos mejor servidos y donde vive la gente, digamos, más adinerado, mejor, con una situación socioeconómica mejor, que tienden a bloquear, utilizan la zonificación para bloquear el acceso de otros sectores, ¿no? Yo diría que el caso emblemático en esto, no es el único, pero el emblemático es el caso del distrito de San Isidro, ¿no? La Municipalidad de Lima muchas veces ha hecho esfuerzos por, en general, la ciudad misma, conducirla en esta dirección que estoy planteando. O sea, esto no es una idea nueva, es una idea que además es propiciada por la Municipalidad Metropolitana, no solamente en la última administración, pero muchos distritos se oponen, tanto así que hace poco ha salido publicado incluso este litigio a nivel judicial que ha entablado la Municipalidad de San Isidro contra la Municipalidad de Lima, estableciendo que San Isidro tiene derecho a su propia zonificación. San Isidro tiene ordenado desde hace ya, esto es del año 12, me parece, o sea, 9 años, un sistema de zonificación que establece lo que ellos llaman ámbitos homogéneos, que es una cosa increíble, que toleremos una cosa de ese tipo. Entonces, San Isidro está organizado por barrios, por clase social. Entonces hay el barrio A, B, C, D. Y cada barrio tiene su propio reglamento. Entonces el barrio A, por poner el caso, el departamento más pequeño tiene, me parece, 220 metros cuadrados y necesita 3 espacios de estacionamiento. Evidentemente el acceso a ese barrio pues solamente podrá permitírselo gente muy adinerada. Hay el barrio B, el barrio C y el barrio D. Que dicho sea de paso, incluso el barrio D, que es el más pobre, digamos, el más modesto del distrito de San Isidro, está muy por encima de la mayoría de la clase media de esta ciudad. Y esto San Isidro lo ha llevado al nivel judicial y está bloqueando la intención de la Municipalidad de Lima de flexibilizar las normas de zonificación. Entonces, en el fondo, pues, como digo, es un problema social y de personas que con esta política de segregación, digo, San Isidro es emblemático, pero no es el único,
en realidad lo que estamos construyendo no solamente es el caos de transporte, etcétera, sino una bomba social, ¿no? Organizar la ciudad por barrios, por clases sociales. Entiendo entonces de lo que nos cuenta que usted ve el problema del transporte público como un problema más bien de falta de planificación o de una digamos, honesta urbanización de la ciudad. Y más bien la pregunta sería de qué manera podríamos, como se encuentra hoy la situación, mejorar un poco la situación de transporte, ¿no? Porque al fin y al cabo no hay, pensemos en un transporte público, tal vez como debería serlo, ¿no? Como existe por lo menos en otros países, hasta en Argentina diría yo, ¿no? Sí, correcto. Tiene toda la razón. Bueno, ahí, entonces, estaba yo mencionando el tema de la estructura de la ciudad, que es la que determina cómo nos movemos, ¿no es cierto? Y entonces, por supuesto, allí la estrategia es acercar la vivienda al trabajo y disminuir las distancias que tenemos que recorrer cotidianamente. Pero, por supuesto, existe también el problema del sistema de transporte. Entonces, sobre eso tenemos diversos problemas. Tiene que ver con el caos de la ciudad, pero tiene que ver también con el caos normativo y de autoridad. Hace poco, ojalá la ATU, que si no me equivoco está funcionando más o menos hace un año, ojalá tenga resultados. Pero la ATU, o sea, la Autoridad de Transporte Urbano, es un intento de unificar, porque hasta hace poco había una dispersión total, ¿no es cierto? O sea, por un lado el gobierno central, el Ministerio de Transportes, por otro lado la Municipalidad Metropolitana de Lima, por otro lado las municipalidades distritales, por otro lado la policía, etcétera. Entonces, con una cantidad de manos, digamos, metidas en el tema del transporte, era imposible organizarlo. Tanto así que, por ejemplo, los planes que tenía la Municipalidad de Lima para desarrollar el metropolitano, para invertir y ampliar la ruta del metropolitano, ahora se está ampliando la ruta norte. Digamos, ha costado muchos años, mucho esfuerzo, una ampliación relativamente modesta, ¿no? Pero por otro lado, el gobierno central planeaba la línea 2 del metro, donde se están dilapidando, esa es la palabra que yo utilizaría, más de 6.000 millones de dólares para un tramo de 30 kilómetros, 31, 32 kilómetros, que es el Claro. tramo 2 del metro de Lima, que está en plena ejecución. Entonces, al final, el gobierno central ha invertido, al invertir ha destruido la posibilidad de los planes que tenía la municipalidad, y al final, bueno, como digo, el resultado, felizmente, ha sido la ATU. No estoy seguro si es que la ATU tendrá la autoridad y la fuerza para implantar el orden, ¿no? Pero claro, sobre todo orden en inversiones. Pero lo que no me parece posible y lógico es invertir esa cantidad de dinero en un metro subterráneo de altísimo nivel que cuesta, como le digo, 6.000 millones, más de 6.000 millones de dólares, 30 y tantos kilómetros, cuando, por ejemplo, el metropolitano, que es mucho más eficiente, más económico y moviliza mucho más gente, está languideciendo y tiene muy poco subsidio, y aparte la ampliación, como digo, la ampliación hacia el norte está costando mucho, hacia el sur no se está ampliando, la prolongación del Paseo de la República, del Sanjón, que ahora termina en el cruce con República de Panamá, por ejemplo. De acuerdo. Entonces ahí hay un tema de decisión política. Y de coordinación entre los distintos niveles. Pero bueno, justamente, y eso vamos a poder hablar un poco más, además también tal vez de la situación actual y a veces los casos un poco de corrupción que se encuentran a veces vinculados al transporte público. Pero eso después de una pausa, ahora volvemos. Estamos de vuelta y vamos a seguir hablando de la situación del transporte público en Lima. Y si se ha perdido algo de esta conversación, de esta entrevista, en realidad puede seguirnos a través de YouTube, solo pone en contexto arriba y nos va a encontrar. De todas maneras, todos los programas se encuentran ahí. Seguimos la conversación entonces ahora con el urbanista y arquitecto Eduardo Figari, que nos contaba y nos comentaba que, digamos, el problema del transporte público nace de una concepción tal vez inicial problemática, digámoslo así, de ciudad que tenemos en Lima, y sobre eso la falta de decisión política y el menjunje de planes e iniciativas que se generan unos sobre otros. Otro de los problemas que en algún momento se ha conversado y se tiene, digamos, siempre
sobre el tapete es que hay a veces problemas hasta de corrupción vinculados con lo que usted nos estaba comentando, ¿cierto? De que no se sabe por qué no avanza, usted nos decía que se está avanzando muy poco, no es eficiente, hay un problema de quién es el que manda, nos daba el ejemplo de San Isidro, de Lima, de la ATU, del gobierno central. ¿Por dónde orientar estos esfuerzos? ¿Cuál sería el punto inicial? Bueno, yo creo que la autoridad le corresponde a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Esa es la autoridad encargada, además constitucionalmente, del desarrollo urbano, del manejo de la ciudad. Entonces, en fin, ahí hay todo un tema de discusión si la estructura de Lima, de las jurisdicciones, o sea, los distritos, los 40 y tantos distritos que tiene Lima, si es manejable una ciudad que tiene esta cantidad de distritos y la Municipalidad Metropolitana. Personalmente yo creo que está bien tener los distritos, o sea, me parece. Lo que pasa es que hay que establecer las jerarquías y el ámbito de la jurisdicción de cada uno, ¿no? Yo sí creo que es bueno que estén organizados los distritos y que los distritos, las municipalidades distritales, están cerca a los ciudadanos. Me parecería un error lo que algunos plantean, y es que se necesita pues la alcaldía de Lima y nada más, ¿no? A mí me parece bien esto, pero efectivamente lo que no puede ocurrir es que los distritos se convierten en un obstáculo a ciertas decisiones o ciertas políticas metropolitanas que están orientadas en el sentido que por lo menos yo considero que es un sentido correcto, ¿no? Que es aumentar la densidad, evitar la extensión ilimitada de la ciudad en baja densidad y hacer esta densificación con, como le comentaba antes, con un sistema de uso mixto, y de uso mixto no solamente en términos de uso, sino mezcla social también. Evitar por todos los medios lo que está ocurriendo ahora, que es la segregación de la ciudad, ¿no? Los barrios ricos y los barrios periféricos pobres. Que además eso me parece que entendería, sí, ayudaría a la cohesión un poco social de la totalmente, ciudad, ¿no? Ahora, y hablando justamente de esto, porque cuando se originó o cuando surgió la ATU, se hablaba de una reforma, ¿cierto?, del transporte en Lima. ¿Cómo está esa reforma? Y está viendo tal vez en esta campaña electoral algo que se esté hablando de esto. Está claro que es una campaña no por la municipalidad, ¿cierto?, sino más bien presidencial. Pero es un problema realmente el tránsito y el transporte público, específicamente en la capital. ¿Hay algo que se esté diciendo en los planes de gobierno? No que yo sepa. La verdad es que si lo están haciendo, yo no lo he notado personalmente. Tiene usted razón, tal vez es porque no es una competencia municipal, sino tiene que ver, es una elección para el gobierno nacional. En todo caso, me imagino que a nivel de gobierno se plantearía el tema de transporte más a nivel nacional, digamos, no centrado en la ciudad de Lima. Pero la verdad es que no he escuchado a los candidatos pronunciarse de manera específica sobre el problema de transporte público, ¿no? Ahora, en otros países de la región ocurre, o bueno, es siempre fácil, digamos, entre comillas, compararse, ¿cierto? Tenemos Sao Paulo, que tiene problemas, o que en algún momento tenía problemas similares a los que tenemos. México, si nosotros somos 10 o 11 millones de personas, ellos son 30 en México DF. ¿Hay algún ejemplo que podamos seguir o hacia el cual podamos acercarnos para mejorar la situación del transporte público en Lima? Sí, yo diría que todos los ejemplos sirven. Pero sí deben servir simplemente para que nos sirvan, para mirarlos a la luz de nuestra realidad, porque cada ciudad es diferente. Por ejemplo, Lima, la configuración geográfica de Lima es única, ¿no es cierto? Tenemos una larga costa, tenemos un desierto a lo largo. Esto, por ejemplo, genera la posibilidad del tren de cercanías, que se está hablando, desde Huacho hasta Pisco, por ejemplo, y entonces eso no es comparable en ninguna ciudad. Entonces, los criterios generales sí pueden ser útiles, pero Lima, como digo, tiene una realidad específica y debe corresponderle una respuesta también específica, ¿no? Pero lo que sí es, por ejemplo, esto que hablábamos antes, una autoridad, ojalá la ATU logre, yo tengo ciertas dudas, porque realmente constitucionalmente el poder lo debe tener la Municipalidad Metropolitana. Yo creo que la municipalidad, o sea que el órgano, la autoridad central de manejo del transporte urbano de la ciudad de Lima debería estar en manos de la Municipalidad Metropolitana.
Sin embargo, bueno, se ha optado por esta figura, que es una figura donde la municipalidad participa, pero no tiene realmente la autoridad central. Entonces yo tengo mis dudas de lo que va a ocurrir. Y por otro lado, también hay que reconocer que la ATU se ha hecho cargo de un problema bastante complejo, porque por un lado tenemos el camino, digamos, o las inversiones realizadas en el tren eléctrico, que ahora se llama línea 1 del metro, luego la línea 2 del metro, son hechos consumados. Por otro lado, tenemos los planes de la Municipalidad de Lima, que son el metropolitano y los corredores segregados. Entonces, la ATU tiene que hacer un poco de malabarismo, digamos, de tratar. Entonces, hay lo que se llama el sistema multimodal, ¿no? Entonces, tenemos el sistema troncal primario de lo que se llama el metro, el sistema secundario que es el metropolitano y los corredores segregados, luego tenemos los alimentadores y luego tenemos otros modos como las bicicletas, o sea, las ciclovías o los recorridos peatonales. Entonces es un tema realmente complejo, ¿no? Y yo creo personalmente que para tener éxito es indispensable que tenga la fuerza política que tiene la Municipalidad Metropolitana, que finalmente es el gobierno regional de la ciudad, ¿no? Claro, bueno, muchísimas gracias. Creo que es además un tema del cual podemos seguir conversando bastante y podremos dedicar justamente a la distribución urbana que hay en nuestra capital y tal vez, ¿por qué no?, a distintos departamentos del país que también sufren de cosas similares. Muchísimas gracias por la entrevista. Correcto. Gracias a usted. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con las conclusiones. Estamos de vuelta con las conclusiones y como lo han visto, como lo han escuchado, es necesaria decisión política y que se tomen medidas que tengan algún tipo de base de un análisis costo-beneficio. Este análisis es absolutamente necesario para de alguna manera poder integrar a la ciudad con un transporte público que conecte a todos de la mejor manera y además es necesario hacer cambios de manera tal que no haya compartimentos estancos que tengan que ser trasladados desde las afueras hacia el centro o del centro hacia afuera, que es lo que genera justamente este tráfico incesante y que compromete al transporte público en nuestra ciudad. Con eso terminamos y no se olvide de buscarnos en YouTube. Ahí puede ver todos los programas, la cantidad de temas que tenemos y mucho más que siguen actualizándose día a día. Con eso terminamos. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 30 de marzo y Los Portales.